Pues muy buenas tardes. Hoy estamos con dos maravillosas mentes brillantes, una del presente pasado y otra del presente futuro. Ligia González García, para mi gusto, doctora honoris causa. No me importa que se lo quieran poner oficialmente. Nosotros en este programa se lo ponemos. Una gran mente arquitectónica y urbanística que ha transformado la arquitectura en arquitectura social y que siempre su preocupación ha sido el tejido social después de los efectos transformadores de las obras. Y en este caso vamos a hablar un poco de ese tema. Y Silvia, una mente brillante desde muy pequeña, y ha sido un bastión para la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual la verdad ha tenido suerte de tener una mente que distribuya tantos temas y haga tantos éxitos y alcances dentro de su quehacer como coordinadora del posgrado de la Facultad de Arquitectura. Entonces, por favor, preséntense brevemente o lo que quieran comentar sobre ustedes mismas y posteriormente hacemos la primera pregunta. Si quieres, Ligia. Muchas gracias. Agradezco, como siempre, tus muy generosas presentaciones. Ponen un saco que luego cuesta trabajo llenar a la hora de hablar. Entonces, pero sé que lo haces con mucho cariño y te lo agradezco mucho, Claro Sofi. que sí. Pues yo soy una arquitecta que ha tenido estudios en diferentes partes, siempre en materia de diseño urbano, planeación urbana y regional. En diferentes partes del mundo he estudiado en Japón, en el Reino Unido y he tenido, y por supuesto en México, ¿no? En el Reino Unido, en la Universidad de Escocia y en el Politécnico de Oxford. Eh, y en Japón tuve un entrenamiento técnico de cerca de 9 meses, visitando y conociendo cómo funcionan y cómo operan las áreas de planeación, tanto a nivel federal como estatal, local. Muy aleccionador, muy interesante, manejando 5 temas principales que son no sé, la vivienda, el uso del suelo, las áreas verdes, la movilidad. Se me escapa una que seguramente ahorita va a votar. Y conociendo formas de planear y de organizar el, el ordenamiento territorial en esas diferentes escalas y diferentes tipos de ciudades, ¿no? Ciudades de puerto, ciudades del interior, áreas pequeñas, áreas grandes. Y ese es el tema que me interesa, que en el que he trabajado. eh, una parte importante de mi trayectoria fue en la administración pública, eh, en la Secretaría que ha cambiado de tantos nombres, ¿no? Desarrollo social, de desarrollo urbano y vivienda, de desarrollo urbano y ecología, etcétera, pero siempre en el área de planeación territorial. Eh, Ocupé en su tiempo un puesto importante que no había sido ocupado por mujeres, ganando un concurso nacional de abierto para ocupar el puesto. Me inscribí y gané, ¿no? Entonces, fue una distinción y un buen paso en mi hacer profesional. Y como sucede en este país, eh, donde no tenemos el servicio de carrera, con los cambios de gobierno, cambian los personajes que ocupan los puestos en el gobierno y siempre hay que volver a empezar. Eso también dio lugar a que yo trabajara también en el ámbito académico, eh, sobre todo un poco en la ENEP de Aragón, de Acatlán, y un mucho
en la Facultad de Arquitectura de la Ibero y en el posgrado de proyectos para desarrollo urbano. Ese es más o menos mi hacer y mi área de mi preocupación. Me dedico a la problemática territorial. Mucho de mi trabajo fue en planeación y en planes de desarrollo urbano, y por lo tanto soy crítica, muy crítica, pero también muy defensora del tema de la planeación. Me complace mucho estar aquí. Gracias, Sofi, por tu invitación. Silvia, me gusta compartir contigo. Muchas gracias, mi querida Silvia, por favor. Y pues muchas gracias de nuevo por la invitación y sí, efectivamente, muchos honores, ¿no? Gracias pues por invitarme de nuevo y pues principalmente creo que en el mismo eje que se está planteando, ¿no? Esa parte de ver la planeación desde el ámbito social, que pues es un gusto, la verdad, compartir ahora sí que con la doctora Ligia, ¿no? Oh, caray. Porque sí, yo sí he tenido oportunidad de leer y de estar en contacto con lo que ha realizado y pues es toda una experiencia, ¿no? Muchas Y creo gracias. que sí se hace escuela, cambian las políticas, ¿no? Y también hay transformaciones muy fuertes que se dan y que a veces esa parte que se realizó sí se pierde en gran porcentaje, pero hay algo que queda ahí que es lo que le da seguimiento, ¿no? Pues mi formación es de arquitecta. Tengo maestría en arquitectura y desarrollo regional. El doctorado es en ciudad, territorio y sustentabilidad. He trabajado, ¿no? Dentro de un máster de ciudades y pues sí he dedicado parte de mi vida a la planeación y una parte muy fuerte a la investigación en la academia, que es donde ahorita me encuentro. Sí, me ha tocado en los últimos años estar en la coordinación del posgrado y la parte fundamental que fue crear el doctorado en arquitectura y urbanismo aquí en la facultad y que pues esperemos que sea la herencia, ¿no? Que se pueda dejar. Y como dice la doctora, ¿no? El seguimiento, yo creo que es lo más importante, ¿no? A veces esa parte que tenemos que dejar ir, ¿no? Para que se transforme. Y pues en esa pauta es en la que vamos sobre el trabajo. Tenemos muchísimos temas de investigación que van muy ligados a la planeación territorial, urbana, en el ámbito de esas políticas nacionales que preocupan tanto, ¿no? Los problemas del agua, la energía. Entonces, pues es ya multidisciplinario lo que estamos trabajando y yo he tenido un enfoque en lo que yo he investigado y lo que he desarrollado que fue como nací como investigadora, que es la parte social, ¿no? Que siempre me cuestionan desde el ámbito cuantitativo, desde el ámbito de experiencias profesionales, y me dicen, bueno, ¿por qué tanto interés en esto si puedes solucionar con fórmulas, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que irte a campo? ¿Por qué tienes que trabajar con los grupos sociales? ¿Por qué quieres entenderlos, ¿no? Entonces yo, porque son los que hacen ciudad, ¿no? Entonces, esa parte es la que me ha tocado, ¿no? Ir marcando esa pauta, ¿no? Que a veces no, bueno, de hecho no se tomaba en cuenta en los proyectos y mucho menos el que las mujeres incursionaran, ¿no? En los procesos de investigación, ¿no? Ha costado, ¿no? Y todavía sigue costando, ¿no? Los trabajos que realmente estén enfocados en la disciplina sin caer en las políticas públicas o caer directamente en estudios feministas y que tengan pues un enfoque, ¿no? Desde lo que se está haciendo, desde lo que está haciendo la mujer, ¿no? Principalmente en la arquitectura y el urbanismo, ¿no? O sea, cómo estamos construyendo ciudad. Y no hay nada escrito en realidad, no vemos muchos libros que están de autores, ¿no? Arquitectos de marca, famosos, reconocidos, pero muy poco, ¿no? Si acaso tengo en la mente a dos mujeres, ¿no? Desde la arquitectura que realmente les han escrito algo, ¿no? Sobre todas sus obras. Y en la planeación, el urbanismo es casi nulo, ¿no?
Entonces, sí es muy importante, ¿no? Desde luego, sobre todo para los que siguen en estos estudios. Pues con eso iniciaría. Muchas gracias. Pues el tema de hoy son las implicaciones territoriales de las obras emblemáticas. ¿Qué tal? Un tema que eligió nuestra queridísima doctora Ligia González, que se me hizo fascinante porque actualmente, ahora que vemos grandes obras y vemos que en realidad las implicaciones territoriales en los tejidos sociales son en algunos casos devastadores, en la gran mayoría de los casos, y luego el tema de las, las famosas asociaciones inmobiliarias de carteles inmobiliarios que tienen en sus manos tanta porquería, perdón por la palabra. Entonces dije, le voy a preguntar a mi querida Silvia qué tal le parece este tema, porque ella ve los temas de los imaginarios en la arquitectura. Entonces dije, ella debe tener, y definitivamente dijo, sí, ¿cuándo? ¿Cómo te mando la presentación? ¿Qué hacemos? Vamos a platicar. Entonces, el primer, la primera duda, porque la verdad es de que yo actúo como la voz de la ignorancia en este tema. Me gustaría saber, mi querida Alicia, desde dónde, desde tu perspectiva, cuál es el problema más grave, ya que el diseño de un edificio es bello y funcional, pero ¿cómo debe de entenderse esta obra? Se desviarán, es multidisciplinario obviamente, se desviará el tráfico, creará nuevos peatones, cambiará rutas de transporte. ¿Hasta dónde está la transformación? Pero platíquenos tu perspectiva, mi querida Alicia. Bueno, es precisamente uno de esos temas que no está en los libros, ¿no? Y que no tiene tanta reflexión, eh, pero que vemos constantemente, de dos maneras, creo yo. Una, como el legado que quieren dejar los gobernantes. Yo voy a dejar una estación de tren, eh, voy a dejar entrar una cervecera, que una automotriz, en fin. Yo voy a dejar obra porque obra es desarrollo, ¿no? Y entonces eh, la sociedad en general acepta esto, porque sí, bien hecho, sí significa un pasito adelante, ¿no? Pero las grandes obras, las grandes intervenciones territoriales, tienen efectos multiplicadores que hay que prever. Si se prevén, se puede construir desarrollo alrededor de este o prevenir problemas. Pero si no se prevén, se dejan y se generan 5,000 empleos y con eso ya tienen su palomita. eh, Nos vamos atorando y nunca vamos avanzando como país por estar resolviendo y tapando algunos entuertos, ¿no? Como estas implicaciones territoriales así de bote pronto, al principio está, pues algo que ya mencionabas tú, Sofi, se generan movimientos, etcétera, ponen una obra en X lugar que casi siempre, si es grande y va a traer empleos, pues entonces, pues que se ponga donde quieran y le modificamos el plan, si es que hay plan, y le cambiamos el uso de suelo o ni se lo cambiamos y el presidente municipal autoriza esa obra y políticamente la maneja y no importa, ¿no? E inmediatamente hay efectos territoriales, pero desde el principio. Hace muchos años yo trabajé haciendo unos pequeños planes parciales alrededor de las instalaciones de Pemex, donde están los tanques de almacenamiento. Generalmente están a 5 kilómetros de la zona urbanizada, pero inmediatamente se empieza a urbanizar y luego están adentro de la ciudad y luego quieren que se salga de la ciudad y además son peligrosos, etcétera, cuando ellos se pusieron cuando no había nada, ¿no? Y entre el primer efecto, implicación territorial, es la señora o el señor que vende comida y se estaciona fuera de la obra y les da de comer y se necesita y cumplen una función. Y así, poco a poquito, si uno va leyendo como un cuento lo que pasa alrededor de esa obra,
al final se encuentra pues un cuento de terror, ¿no? Porque efectivamente se empiezan a generar usos del suelo, eh, eh, ocupación irregular, urbanización extensiva, la carretera se usa como eh, avenida principal para el transporte público de mediana capacidad, para las combis. Con esa frecuencia sobre las carreteras se hace una zona de oferta económica, de oferta y demanda. Pasan los pasajeros y se establecen los talacheros, los de los restaurantes, y así, contadito como un cuento, esas son las implicaciones territoriales básicas que pueden llegar hasta las modificaciones de los cambios del uso del suelo, hasta un crecimiento de tipo Gruyère lleno de agujeros en donde eh, se paga por tener una cobertura de patrullas, pero no se usa todo el territorio para las patrullas y se queda parte del territorio sin atención de los bomberos, de las emergencias, en fin, no quiero abundar mucho, pero este sería como el concepto que se atiende poco y que para mí es de alta prioridad. Vital. Sí, Ujú. doctora. Pues la responsabilidad ética y política, ¿no? Que debe tener un arquitecto que en realidad va a imponer una obra que en resumen puede ser un creador de formas o un gestor de transformaciones territoriales, pero finalmente hace un cambio y debe de usarla con mucha responsabilidad. ¿Tú qué piensas, mi querida Silvia? Sí, ahorita que comentaba la doctora acerca de los planes, ¿no? Iniciamos pues con una planeación donde formalmente el profesionista se regía, ¿no? Por planes estratégicos, puntuales, ¿no? Tenía una zonificación, ¿no? El famoso zoning que se trabajaba, pero sin embargo, ya más adelante, en el 2000 promedio, yo recuerdo, de hecho estuve inmersa en esos trabajos acerca de el famoso concepto de los grandes proyectos urbanos. Entonces se da el concepto de grandes proyectos urbanos y se abandona el plan. Entonces, desde el momento que se deja el plan, el gran proyecto urbano no pasa de una obra puntual, ¿no? A lo que después le llaman acupuntura urbana y cada vez más cerrado, dejando de lado todos los efectos, impactos que se están teniendo y concentrándose más hacia el desarrollo económico, la actividad productiva, ¿no? Lo que ahorita decía, el número de empleos, ¿no? O sea, la empresa, su pago, ¿no? Su cuota ante el trámite urbanístico es cuántos empleos vas a generar, ¿no? Y no está viendo cómo va a resolver las funciones para esos trabajadores, ¿no? Desde ahí, desde ese punto, sin pensar en el resto de la sociedad, no se está viendo ningún proyecto de forma integral en la ciudad, ¿no? Tanto que a partir de estos grandes proyectos urbanos se consolida la ciudad dormitorio. O sea, esos trabajadores llegan a un punto, a un nodo, a un centro, y de ese centro pues ellos no viven ahí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque donde se dio el gran proyecto urbano es donde se va a dar la mayor estabilidad de la ciudad, donde el suelo ya se especuló con él desde el proyecto Ancla. Entonces, con estas expectativas de estos proyectos, de una obra muy puntual, entonces ya un gran porcentaje, que es el número de empleadores, ¿no? Que se tienen, pues ya no tienen condiciones de vida, ahora sí que con una calidad específica para poder tener servicios básicos, ¿no? Como es el trabajar y dormir, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que al final se quería generar, no? Entonces, desde ahí no estamos pensando en lo que estamos haciendo y yo veo que cada vez los proyectos son más puntuales. Ahorita, por ejemplo, estamos estudiando el tema de subcentros urbanos y resulta que los subcentros urbanos están dentro de los sectores urbanos, ¿no? ¿Y cómo se dan esos subcentros? Pues a través de esas obras que se están autorizando que en su momento eran las marcas, ¿no? Sin decir marcas, ¿no? Pero las grandes empresas privadas que venían y ponían su proyecto Ancla, que ya en lo más
bajo, digamos, de ese tabulador comercial, pues eran las de servicios, ¿no? O sea, ya no pensar en obras macro, ¿no? Como ahorita se están dando. Y sí, efectivamente, Sofi, pues yo tenía una presentación porque no sabía, ¿no? Realmente, y en esa presentación yo incluía el proyecto Barcelona, ¿no? Que es de los más conocidos. Y ese era mi enfoque que ahorita comentaba, que era un proyecto gubernamental, totalmente gubernamental para cumplir con una política pues muy bien estructurada, pero al final que por más estructurado que sea va a tener impactos y van a ser diversos, ¿no? Entonces, entre ellos, pues lo que me toca ahorita estudiar, porque yo estoy con turismo imaginarios, pues es esa parte, ¿no? De la parte del residente y el turista, ¿no? Y que me ha tocado en entrevistas ver que esos impactos, pues es el desplazamiento de la población, por ejemplo, ¿no? Que creo que son de los más importantes porque al final seguimos trabajando con ese mismo concepto desde los 80 acerca de desplazar población y ir trabajando con esos usos de suelo en la especulación y la población va tomando nuevas dinámicas, sin embargo, no estamos viendo la calidad que les estamos dando de vida, ¿no? Porque lo que estábamos y tenían generado en ese núcleo, pues ya no lo van a volver a tener, ni con el mismo espacio ni con la misma calidad, ¿no? Entre ellos servicios básicos, como decíamos, un sistema de movilidad, ¿no? Que es lo que más se acecha y en los proyectos lo vemos, o sea, es el mayor interés de investigar, ¿no? Desplazamientos, la proximidad, la parte de los problemas de tráfico, ya se están incluyendo ahora sí que en el tema del imaginario, ¿no? Los temas sobre el ruido, ¿no? La producción de radiaciones. Entonces, muchos elementos que nos están ampliando ese panorama, ¿no? Que a lo mejor sí existían, pero no con este nivel que ahora los estamos viendo, ¿no? Entonces, pues es muy amplio, ¿no? En ese aspecto. La segunda fase que yo traía era bajarnos a lo nacional y que es que un proyecto por más grande tiene mayores impactos, ¿no? Y, y más elementos se quedan sueltos, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, me tocó trabajar en Puerto Peñasco con un proyecto de investigación y pues veía que los impactos no solo eran México, ¿no? Sino eran diferentes culturas, o sea, era la frontera con Estados Unidos. Sí, pero pues ya había árabes, había canadienses, había alemanes, franceses, y cada cultura iba creando sus propias comunidades, iba creando sus propios guetos, ¿no? Entonces eran condiciones que obviamente iban desplazando al nativo, al residente, pero también iban transformando y cada cultura con sus diferentes costumbres, tradiciones, hábitos, ¿no? Entonces, pues se nos salía de las manos cualquier cosa, ¿no? Entonces tenía que ser una estructura base y decía yo, bueno, es que esa estructura base yo la vi cuando estábamos haciendo los planes de desarrollo iniciales y que decían, esto es lo que nos va a regir y estamos regresando a lo mismo, ¿no? Para poder entendernos y todo lo demás que está por cada cultura queda suelto, ¿no? O sea, seguimos sin entenderlos, ¿no? Entonces, desde ese enfoque y ahora lo nacional que vemos, pues, por ejemplo, los impactos, ¿no? Que son los que más nos estamos enfocando ahorita por cambios climáticos, ¿no? Por los impactos ambientales, el Tren Maya, ¿no? Que ha sido tan polémico, por ejemplo. Y actualmente lo que tenemos, creo, por las Olimpiadas, ¿no? Entonces, el famoso mundial, que de repente llegaron esas grandes obras arquitectónicas, ¿no? Que se ven como emblema nada más de una zona y que hay una transformación gigante, ¿no? Donde ha habido metropolización, o sea, ha habido conurbaciones, no solo los desplazamientos, sino recuerdo muy bien que, como el tema que decías ahorita, ¿no? O sea, ¿quién llegó primero? Pues, ¿no? La deforestación que se da, ¿no? El sistema, ahorita que tenemos tanto la parte de certificar el suelo, ¿no? La falta de agua. Entonces, muchos factores que se están estudiando a nivel internacional sobre los recursos naturales, pues están ahí, ¿no? Y sin ver todo lo demás, ¿no? Que decimos especulaciones, cambios de usos de suelo, ¿no? La parte de lo que
también inmoviliza a la población, ¿no? Y que eso cuesta económicamente, ¿no? O sea, una obra de estas inmoviliza a un gran porcentaje de la población porque tiene vida cotidiana. O sea, es lo que yo siempre digo, es que hay una vida cotidiana que nadie estudia. Entonces llegas con la obra y le cambias la vida a muchísima gente, ¿no? Entonces, ¿eso quién lo resuelve, ¿no? ¿Quién nos dice cómo en un plan, ¿no? Entonces, eso es lo que yo dejaría, ¿no? De primera mano. Muchas gracias. Gracias, mi querida doctora. Una gran obra en una utopía debería ser como un caballo de Troya, en el cual llegas y empiezas a tener todos estos beneficios que puedes llegar con una obra, desde los cambios de uso de suelo, el agua, la luz, saneamiento, transporte, todo lo que ahorita se habló, y la conectividad. Entonces, a través de esto, ¿cómo planificar ese efecto derrame, querida doctora Alicia? Usted que ya ha planificado varias, ahora sí que zonas de este país, ¿cómo planificar ese efecto de, o cómo obligar en los planes de desarrollo? Porque finalmente ese es el problema, ¿no? De cuando llega una obra, el plan, como bien dijo la doctora Silvia, se pierde, no existe. De repente empiezan a ver otros problemas y solo es solucionar parches y como decía usted, se hace el efecto Gruyère, ¿no? Pequeños parches, pequeños hoyos. ¿Cómo obligar para hacer planificado este efecto derrame? Este, yo pensaría que es indispensable, bueno, son indispensables muchas cosas, pero uno de los temas indispensables es la función, conocer la función y analizar, prever qué implican esas funciones en términos de movilidad, de demanda, de uso del suelo, de valor del suelo, eh, y eso traducirlo en medidas de planeación. Si la obra, si esa nueva función, que sí es una obra arquitectónica, pero no es el arquitecto el que decide las funciones, sino que al arquitecto le dan su programa de funciones y actúa en consecuencia, crea la obra. Pero la obra en funcionamiento es una decisión que va más allá del arquitecto, que estuvo en la decisión de llevar esas funciones a determinado lugar. Y por lo tanto, quien haya sido, ahora sí, como dicen en mi pueblo, tienen que prever lo que va a pasar y llevarlo a un instrumento de planeación. Ese instrumento de planeación, si quieren lo vemos más adelante, tendrá fortalezas y debilidades. Si se cumple, bueno, y si no, pues no va a pasar gran cosa y va a haber un poco más de caos en la zona en la que esté. Entonces, una obra implica funciones y las funciones pueden ser canalizadas de manera positiva, ¿no? Aprovechar la llegada de gentes, prever la demanda de vivienda, no sé, orientar la economía para que trabaje en complementariedad y no en competencia entre sí mismos ahí en la zona, en fin, para crear cadenas de valor y fortalecer una determinada zona, ¿no? Y claro, mientras más grande, no sé si grande en tamaño, pero grande en generación de empleos, probablemente es lo más importante, y de movimientos, porque puede ser una obra que necesite movimiento de carga cotidiano, por decir algo. Una industria, una refresquera, una proveedora de agua en garrafón, ¿no? Tiene movimientos constantes. En fin, esas funciones tienen que estar previstas y se tiene que actuar en consecuencia, tanto en temas de usos del suelo y de otras actividades que intervengan ahí, como en temas de movilidad y de seguridad, en fin, abarcan lo que es la vida urbana, digamos, ¿no? Entonces, sí creo que para todo esto es necesario prever, y para prever
hay que entender la función que va a tener esa obra y ver el tipo de impactos que puede tener. El que toma las decisiones de que hágase la obra, que no necesariamente es el que la va a hacer, ¿no? Es el funcionario o el que va a mover el dedo, va a decir se hace, tendrá que tener muy claro, dado que representa, pienso, al gobierno, que esa obra va a tener una serie de demandas, esos 5,000 y beneficios, ¿no? Esos 5,000 empleos en un año, 2, 3 años, pero en la operación va a tener muchos más efectos para mucha más población y esa no se habla casi nunca de esos efectos. Entonces, esos efectos hay que preverlos desde ese mismo funcionario, debe prever esos efectos al decir hágase la obra, ¿no? Y tan importante es el tamaño de la obra, no es lo mismo si ponen una maquiladora de 5,000 empleos en Tlaxcala que si la ponen en Puebla, ¿no? La escala de la obra y de la magnitud tiene que ver con el territorio en el que está ocupando y por supuesto su ubicación también, ¿no? Porque va a causar efectos muy, muy importantes. Sería interesante saber el caso, yo me quedo con el gusanito de querer saber del caso del proyecto Barcelona, a ver si en algún momento... No, eso es lo que quería decir, hablar de la escala, de la previsión con la planeación, de la toma de decisiones, de la continuidad, ese es un tema una palabra que debe ser clave dentro de todo esto, que yo cada que puedo lo digo porque... eh, es si nosotros estamos sumidos en el más profundo de los subdesarrollos por falta de continuidad. Efectivamente. Vale, si uno ve cómo operan países que tienen servicio de carrera, cuando menos servicio de carrera civil en el trabajo, puestos, Claro, trayectoria profesional para así siempre, es. no quiere decir que sentada en la misma silla, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí, sí sí. ocupando diferentes puestos en una empresa o en una eh, secretaría de salud. Organización gubernamental, sí, claro. Exactamente, pues entonces se van todos los empleados haciendo dueños de los proyectos, los De esa conocen responsabilidad. para arriba, Claro. para abajo y siempre empujarán los proyectos, ¿no? Entonces, para mí el tema de la continuidad es básico, no se habla de él, hay flashazos de repente de querer hacer modificaciones a la ley para asegurar el servicio de carrera y se maneja con una herramienta, como herramienta política y el partido que lo haya propuesto lo que quiere es que quiere colocarse, ¿no? Este, pero es muy frustrante y yo creo que nos corresponde generar conciencia sobre eso, decirle, Claro. decir nuestro cansancio, Sí, tratar sí, de que sí. los alumnos que están con nosotros o con los Peleen sobre eso porque a colaboradores, ellos les va a tocar más. sí, algunos trabajarán en el legislativo, otros en el privado, en el judicial, en donde sea, pero hay que empujar, ¿no? Perdón, ese énfasis quería yo hacer, pero No, no, pues a mí lo que me salta de todo esto, aparte que sí, apoyo 100% este último tema de que se debe de retomar el servicio civil de carrera, sí, definitivamente, y está comprobado nada más en el Partido Socialista de China, pues son 100 años, tienen 100 años y los mismos que empezaron están dentro de la organización y han transformado su país impresionantemente. Y y- otro, pues bueno, Rusia, yo soy más como de color rojito, ya lo saben, entonces sí, sí, yo también pienso un Rusia, poco. de Rusia igual, o sea, tienen ese servicio civil de carrera de más de 100 años, que yo creo que es lo que los ha beneficiado en estas transformaciones y en esta continuidad de transformaciones. ¿Sabes? Pero también no es de algo de izquierda. Sí destaca mucho en izquierda, pero Japón entran de Sí, claro, izquierda o entran de gobierno, o sea, sí, cambia sí, 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 gobierno sí. de color, pues También, cada sí, sexenio o lo que pase, que se cansen y votan por la oposición, sigue habiendo servicio de carrera. sí, En sí, sí, Alemania, en países nórdicos, existe. efectivamente. Puede ser de derecha o de izquierda, pero hay Sí, Groenlandia, sí, 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 efectivamente. Suiza, sí. sí, sí, sí.
No, yo no me cargo ni a la izquierda ni a la derecha, simplemente soy roja. Está bien. Está bien. Mi querida Silvia, perdón, pues hablando ya del tema, fíjate que a mí me preocupa que ya actualmente la planeación no se mete con los indicadores de éxito. Ya todo lo que es accesibilidad, diversidad de usos, calidad ambiental, cuestión social, ya no lo toman como indicadores. Y en resumen, han ido abandonando pues esas calificaciones que antes se tenían en la planificación. Y ahora es, ok, nada más sigue estos lineamientos, que no viene ningún indicador que tengan que cumplir, sigue estos lineamientos y es una receta de cocina. Con esta receta de cocina vas a poder lograr tener un fantástico plan municipal de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, sí me preocupa un poco el tema, sobre todo porque ahorita que estamos hablando de las implicaciones territoriales, pues finalmente las obras, como bien dijo la doctora Silvia Cristina, son obras emblemáticas que transforman el territorio, ¿no? Y lo transforman de mil formas, tanto lo pueden transformar para el bien como para mal. Entonces, mi querida Silvia, ibas a poner el ejemplo, ¿cuál es la de Gutenberg? De Bilbao, no, ¿verdad? No, está lo de Barcelona. Barcelona, Ah, ok, Barcelona, perfecto. Si quieres, comparte, por favor. ¿y se ve? Sí. No me deja Bueno, ver. está empezando. Sí, exacto. Va muy bien. Así se puso. Sí, está perfecto. Ok, pues es el plan, ¿no? Barcelona Impulsa y es 2025-2035, pero ya Correcto. tienen trabajando fácil ya 15 años, ¿no? En todo lo que es la proyección. Y pues, como bien lo dices, ¿no? O sea, tienen puntos claros donde lo van a enfatizar, ¿no? Porque sabemos que muchas cosas quedan sueltas, ¿no? Entonces, parte de ello son los puntos que remarco, ¿no? La perspectiva de género, cohesión territorial y social, igualdad de oportunidades, la justicia social, prosperidad, la competitividad, la equidad y la sostenibilidad ambiental. Y es parte de lo que yo quería comentar, esa parte de que sea compatible en el territorio, el proyecto o la obra que se está implementando, yo creo que ellos tienen claridad en eso. Entonces, que es algo muy importante porque hablamos de obras arquitectónicas con este énfasis y el ámbito urbano, por ejemplo, no está contratado, no está planificado, no hay un plan, ¿no? Para ello. El plan de ordenamiento inicial, ¿no? Que está de hace una década, se hacen revisiones, pero todos esos proyectos que se van autorizando en México, ¿no? A diferencia de lo que yo veo en lo que se está proyectando acá, son proyectos que quedan sueltos, o sea, nunca están reflejados en esos planes. Entonces, por lo tanto, tienen gran impacto, ¿no? En toda la estructura, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, hay un gran énfasis en el tema de movilidad, pero les digo, bueno, hacen planes de movilidad sueltos, ¿no? Porque yo nunca he visto ese plan de movilidad en el plan de ordenamiento territorial. Y resulta que cuando lo estás estudiando, pues ninguno es compatible con el otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, Exacto. esta parte de hacer un proyecto de ciudad que es muy cuestionable, ¿no? Y los residentes en su mayoría discuten mucho, critican mucho, son muy participativos, ¿no? Del proyecto, algo que nosotros pues apenas estamos iniciando, ¿no? Entonces, estos son los puntos clave que se trabajan dentro del proyecto y hay líneas de acción muy puntuales, ¿no? La parte de la gestión, por ejemplo, para ellos es muy importante el visitante, ¿no? Porque la transformación de Barcelona se ha hecho hacia el turista, pues, en pocas palabras. Y eso es lo que ellos están trabajando y con ese enfoque lo están llevando a cabo. Y las críticas que hay desde los movimientos sociales son esas, ¿no? Que dónde queda el residente.
¿no? Los desplazamientos que se están dando por los barrios que están generando. Entonces, todo ese impacto, ¿no? Del auge turístico, la afluencia que tienen, pues muy puntual, ¿no? Hacia ese ámbito, pero pues nos marca líneas, ¿no? Que a lo mejor las conocemos, pero no las tenemos claras para nosotros en nuestros proyectos, ¿no? Como la parte de gestionar, ¿no? Pensamos que vamos a ir a operar el proyecto y no hay una gestión previa. La promoción, no tenemos proyectos de promoción. Esos proyectos se hacen después, como es ahorita, para parchar, para rellenar lo que nos faltó. Cuando ya se da el movimiento social o la denuncia o la demanda, entonces se crea el proyecto, ¿no? Entonces aquí se está promoviendo y es parte de la participación social que se da. ¿Cómo se va a impulsar el proyecto, ¿no? Entonces ahí nos habla ya de sectores estratégicos que se están llevando a cabo y marca pues la parte de la salud, la tecnología, las industrias digitales, ¿no? La economía en cuanto al cuidado, las industrias creativas, les da etiqueta, ¿no? La ciencia y la innovación, la agroalimentación, la economía social y solidaria, la economía azul. Y las estrategias están planteadas de esa manera, que se convierten en sectores urbanos de trabajo, ¿no? Que pasaron a ser proyectos que si criticamos un poco, ¿no? Viéndolo desde lo que están planteando, pues vemos en el plano, ¿no? Si lo ven ustedes, que son zonas muy francas. O sea, son zonas muy específicas, ¿no? Donde trabajan los proyectos. Y el resto es parte de las críticas, porque se dice que en estos sectores o en estos barrios donde se está trabajando, pues los residentes han sido desplazados, porque ahí es donde llega el turista, donde renta la residencia que antes era de ellos, por ejemplo, o se hace de los servicios que antes ellos utilizaban. Y el resto, pues lo vemos vacío, ¿no? O sea, sin un proyecto, que es parte de la crítica que estamos haciendo, ¿no? O sea, que los proyectos, por más integrales que sean, tengan líneas de acción y tengan estrategias muy puntuales, pues ¿qué pasa en el punto donde se tiene que vincular con el resto del territorio? Y que a todos los proyectos les sucede porque pues es inacabable, ¿no? O sea, que un proyecto tenga el alcance como ha pasado con las líneas del tren, por ejemplo, ¿no? Empieza con un punto clave, pero en realidad es un proyecto de líneas de ferroviarias a nivel nacional, ¿no? O sea, viéndolo como un proyecto integral y sin embargo, pues tiene esas rupturas, ¿no? Entonces, aquí es parte de lo que podemos ver en el proyecto y pues vemos ya en qué consiste cada uno de los proyectos y es lo que decía ahorita la doctora Ligia, pues, o sea, hay que ver cuál es la función que van a tener y entonces a partir de ello, entonces sí determinar los usos. Pero si vemos todo el enfoque del proyecto, pues está visto para una generación por visitantes, ¿no? O sea, que realmente la generación va a estar enfocada en el desarrollo económico y las entradas externas, ¿no? Por lo tanto, se sacrifica la población nativa, residente, ¿no? O sea, hay que ser claros, ¿no? En lo que está planteando el proyecto. Entonces, cuando nosotros planteamos un proyecto o se marca una gran obra en México, generalmente el discurso es de bienestar social, es de cohesión social, es un manejo del discurso de mejorar las condiciones de vida hacia la sociedad. Sin embargo, sabemos que pues eso no se da en respuesta al proyecto, ¿no? Entonces yo creo que la claridad que debe de tener el plan integral que se está realizando, que se debe realizar, debe de ser muy objetivo, pues, muy claro en esos objetivos y decir, esto es lo que realmente voy a hacer, ¿no? Porque si no se cumple ni ese objetivo, pues entonces estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí el proyecto pues marca el Frente Marítimo, ¿no? Que lo marca como economía azul y sostenible, ¿no? Que es parte del tratamiento que tiene que tener también el Parque Tecnológico Marítimo, el Puerto Olímpico, el nuevo paseo de Marbella, Barcelona, ¿no? El Mar de la Ciencia, que son proyectos muy estratégicos, muy puntuales y para un tipo de visitante.
¿no? O sea, si lo vemos así a grandes rasgos, es un tipo de visitante y ellos lo que hacen es que el residente se vuelve el empleador, ¿no? Promocionan el proyecto para poder que tenga una aceptación social donde los residentes son partícipes de estos proyectos, digamos, enfocándose hacia el consumo, pues por el turista, ¿no? O el visitante. Entonces, parte de ello, que no traigo aquí las imágenes, ¿no? Porque me situé más en eso. Proyectos, por ejemplo, que se están realizando y que es parte de lo que decíamos, que hay que tener una estrategia cuando tenemos el proyecto urbano en las manos para saber cómo vamos a movilizar y qué vamos a hacer en el lapso de la dinámica que se ejecuta el proyecto. Sí, porque pensamos que va a estar de un día para otro y realmente no. O sea, hay obras que duran, digo, por poco, ¿no? 5, 10 años, ¿no? Entonces, si son obras macro, entonces que van a tener una intervención de este tipo, pues queda incomunicado, ¿no? Entonces tienes que tener un plan para la intervención y eso es como al decir un plan para la intervención es que pues estás loco, ¿no? Si quieres plantearme esto, a mí planteame lo que en lo inmediato me va a dar una activación económica, lo que voy a cumplir en 3, 6 años, ¿no? Lo que voy a poder entregar yo una obra, ¿no? Entonces, esa parte de la continuidad, de hacer un proyecto de futuro de ciudad o de territorio, pues lo vemos muy lejano, pues en México, ¿no? O sea, no, inclusive el plan de intervención solo se menciona, pero ni siquiera se ha creado, ¿no? Desde la academia, nosotros no realizamos planes de intervención, ¿no? Simplemente nos dedicamos al plan objetivo final, del tipo que sea, pero no decimos que hay etapas, ¿no? Como lo hacemos en la arquitectura, si vamos a hacer una restauración, si vamos a hacer una recuperación, una adaptabilidad, depende de las circunstancias. Entonces se va haciendo el proyecto y se va planteando qué proceso o qué operatividad va a tener. En el caso del plan urbano, pues no lo hacemos. Ellos sí tienen la estrategia para hacer un proyecto de este tipo y entonces sí marcar, no viene aquí, pero igual está en el documento, donde ellos empiezan a marcar vialidades alternativas, servicios donde se pueden estar comunicando o pueden servirse, ¿no? La comunidad. Inclusive les montan espacios, ¿no? Porque son muy demandantes de espacios de ocio, recreativos, ¿no? Les montan espacios para que tengan ese espacio libre como sociedad, como ciudadanos. Entonces, parte de esto, pues, es lo que se realiza en el proyecto y pues yo me enfoqué en la parte de la gestión del turismo y que crean espacios, ahora sí que arquitectónicos dentro del plan, que están vinculados con un sistema estructural, entre ellos el sistema de movilidad, ¿no? Si el sistema de movilidad en su mayoría por costos está dirigido al turista, pues tiene estaciones donde van a tener obras que sean vínculo para la atención y servicios turísticos. Entonces, algo que nosotros pues realmente te bajas en una estación y como ahorita decía la doctora, pues ya está la informalidad, ¿no? Ya creada y ya lo que haces es regularizar o darle formalidad a lo informal. No, ese es un criterio, ¿no? Que se da y sobre todo en las ciudades de América Latina y México está muy marcado, ¿no? Entonces, esa parte de crear estas obras que vinculan al servicio, en este caso al turista, pero pues también puede ser hacia el resto de la comunidad, pues no lo realizamos, ¿no? O sea, es muy raro que un gobierno, ¿no? Hablando de una ciudad, realmente diga voy a dedicar un presupuesto a hacer un plan, ¿no? Para esto, ¿no? O sea, realmente el plan o se modifica según las necesidades de lo puntual que va a ser de obra, o bien el plan no es sobrepedido, pues a lo que vamos, ¿no? O sea, no hay una planeación integral hacia eso, que esa es la parte que hablaba yo de la planeación durante el Sony, ¿no? O sea, que ahí sí había un interés por realmente tener un plan de ciudad, no una proyección, ¿no?
Entonces, ese es parte de los elementos que aquí se ve y es algo muy puntual, pero se crean como elementos arquitectónicos y obras que se tienen que realizar, ¿no? Y que están vinculadas a lo mejor a un eje nodal, que para ellos es muy importante la parte del sistema de movilidad, pero ese es su eje rector, pues, ¿no? Y aquí yo ya pongo lo de los impactos, ¿no? Que ha sido muy controversial, la parte del turismo, que el 62% de los residentes en Barcelona, por ejemplo, ven favorable al turismo, pero sin embargo hay un mundo de entrevistas, ¿no? A los residentes donde dice que tienen más de 10 años desplazados, ¿no? De los barrios centrales turísticos y que han buscado nuevas oportunidades, que no tienen la misma calidad que las que tenían antes en sus barrios históricos, ¿no? Y pues algunas estadísticas, también lo que decimos aquí, pues turismo sí, pero no así. Entonces, es parte de lo que decimos, obra sí, pero no así, ¿no? Entonces, esto es parte de lo de Barcelona, ¿no? Y ya lo otro, pues, es otros proyectos. Pero esto era lo que se había planteado el proyecto. Padrísimo, les cedo la palabra a mi querida doctora Alicia, pero, ay no, ¿cómo se ve? El edificio hermoso. No, ya no es esa la pregunta es ¿y qué le hace a la gente y qué le hace al territorio? Querida Alicia, por favor. No cabe duda que una imagen habla Dice más que 1000 palabras. más que 1000 palabras. Viendo una de tus últimas láminas, recordaba un caso de hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, pero que siempre me impresionó mucho en un proyecto de regeneración urbana en el centro de Tokio, en donde estaban sacando casitas de madera que se incendiaban y que no aportaban a la demanda de suelo que ellos querían y construían torres, ¿no? Pero tenían una forma de hacerlo, de actuar con mucho respeto a la sociedad. Por ejemplo, eh, eh, iban a generar, por supuesto, algo que no nos gusta, que son estas torres de departamentos, pero siempre con usos mixtos en la planta baja, a veces hasta conectados con el metro, ¿verdad? En el sótano del mismo edificio del comercio. Pero entonces hacían un censo de las personas que iban a afectar y los cambiaban de lugar, no me acuerdo de la palabra, los sacaban de ahí, los ponían en lugares provisionales, fuera vivienda o fueran negocios. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, a una persona que, por ejemplo, tenía una pescadería o una verdulería y vendía en una esquina, la ponían en otro lugar en donde le aseguraban que iba a vender lo mismo o más de lo que vendía en su lugar original. Y le aseguraban que en el nuevo desarrollo solamente habría una pescadería. Se ameritaba. Entonces, esa es una forma de cómo hacer las cosas y operar. Entonces, cuando veo esas imágenes tuyas de cuando está en obra la cosa, a veces se piensa para qué va a ser para qué función va a tener esa cosa y a veces no lo piensan mucho. Bueno, ese es un pensamiento que me gustaría compartir porque me parece tan valioso el preocuparse por quiénes van a ocupar el lugar y en asegurar que tengan su lugar, ¿no? A las eh, viudas, ¿no? Viejitas, viudas que tenían su casita y sus plantas y era todo lo que tenían, que costaba mucho trabajo sacar de ahí, porque ahí vivían sus hijos, etcétera. Los llevaban con todo y sus plantas, las plantas las ponían en un invernadero y la señora podía ir todos los días a regar sus plantitas, se las iban a dar cuando estuviera reubicada en una vivienda, en la nueva zona habitacional, ¿no? De mucha sensibilidad esos proyectos, pero no me invitaron para contar anécdotas ni para Claro que sí. volar la imaginación, pero es inevitable. Hay dos o tres cosas que me motiva lo que platicó Silvia sobre el hacer de las cosas, y uno es algo que yo también me he encontrado sobre la forma de hacer planes. A veces, no sé, desconozco si ahorita
creo que ya no se da tanto, salían financiamiento para hacer planes de movilidad, planes de desarrollo urbano, las dependencias centrales federales, fuera movilidad, la Secretaría de Movilidad o la Secretaría de Desarrollo Urbano, tenían financiamiento para los municipios y para los estados para hacer planes de desarrollo urbano. Y era muy común, y a mí me tocó uno que me parecía grave, y viví el proceso. Era en una ciudad importante y emblemática del país, era Querétaro. Estábamos haciendo un plan de desarrollo metropolitano y había un proyecto de hacer un libramiento que sabíamos que iba a implicar la expansión no deseada de una ciudad como Querétaro, ¿no? Allá en los campos y sobre la carretera a San Luis Potosí, a donde fuera, ¿no? Y entonces nosotros, estaba trabajando con Roberto Ebenschutz, hicimos ejemplos de lo que implicaría para la urbanización y por qué no era conveniente, ¿no? Y nos decían que no, que no, que no. Resultaba que el subsecretario de Desarrollo Urbano era ingeniero civil y él iba a construir ese libramiento cuando dejara de ser funcionario. Entonces iba a ser imposible cambiar eso. Entonces, y además estaba ya puesto en el plan de movilidad que se hizo el financiamiento por la secretaría correspondiente, salió para los planes de movilidad y años después, 1 o 2 años después, salió el financiamiento para el de desarrollo urbano y ya estaba el plan de movilidad. Y en el de movilidad estaba ese libramiento. Y eso tiene que ver con esto que comentaba Silvia, de si primero un plano y luego el otro. Yo soy de la idea de que debería de haber planes de ordenamiento territorial y ahí estar todo. Y que la elaboración de esos planes integrales de ordenamiento territorial, o como le quieran llamar, se hagan con un proceso de corresponsabilidad intersectorial. Es decir, el plan de movilidad probablemente lo va a dirigir, el plan de ordenamiento territorial, en ese plan se definirán los aspectos de vivienda y de salud y de recreación y de movilidad. Y al hacerlo, los corresponsables de elaborar ese plan eran participantes de esas dependencias. Y por lo tanto no tendrían que decir es que no vamos a hacer el libramiento, ¿no? Sino que tu propia dependencia participó y entendió que en beneficio de la comunidad, así es como debería de ser. Y eso nos lleva efectivamente al proceso de planeación-gestión. Y yo creo que ya estamos en un momento en el que tenemos que generar, que detonar ese proceso de planeación-gestión. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo? Tiene un buen grado de dificultad, pero uno es invitando a los corresponsables, no hacer en el gabinete, aquí en nuestra zona donde tenemos muchas ideas y plasmamos ideas, sino con la gente, tanto como con residentes, pero también con funcionarios responsables de eso, de orden municipal y del orden estatal, para generar esas propuestas y programar su gestión. Entonces, tradicionalmente, hasta donde yo me quedé, a lo mejor ha habido avances, los planes terminaban con una lista de proyectos que había que hacer. Ni cuándo, ni cómo, ni primero cuál y el que sigue por qué, ni cuándo, y además enlistados ni siquiera negociados con los sectores, ¿no? Entonces, ese aspecto de cogobierno, de coordinación, de corresponsabilidad, es débil. Y en la planeación es fundamental, sobre todo en un país como el nuestro, que acaba en los 6 años, la vida, ¿no? Establecer esos mecanismos de continuidad es
es una de las tareas fundamentales, el encontrar cómo dejar enganchadas las acciones. Lo único que engancha a veces en este país es el presupuesto, que es un mecanismo, ¿no? Pero cómo hacer para dejar enganchados en la conciencia social, en la conciencia gubernamental, en el saber de la gente, en los medios, no sé, en la academia, por supuesto, para empujar, ¿no? Yo luego me peleo mucho con mis amigos académicos porque les digo, claro, explican muy bien el fenómeno, pero no dicen cómo, ¿no? Se llega hasta la descripción, el uso de los indicadores, que por cierto hace falta muchos indicadores, efectivamente, y si sube o si baja el comportamiento del fenómeno, pero no cómo entrarle, cómo las personas que mejor entienden los problemas no pueden mejor proponer al mismo tiempo, no en lugar de, cómo entrarle, ¿no? Hacer un poquito de labor, de difusión, de convicción, de convencimiento, para que las cosas que tanto se trabajaron se puedan hacer, ¿no? Entonces, en síntesis, una de los temas es el de la planeación. Debe ser planeación, gestión, debe ser un proceso y como proceso, desde las primeras fases se debe de trabajar el mismo actor que va a operar. No puede hacerse un proceso de un plan que sale publicado 100.000 ejemplares, se reparte y a lo mejor pasa por el Congreso y a lo mejor se dice que se publicó el plan, pero que nadie lo observa, ¿no? Ese proceso de corresponsabilidad que es parte del proceso de planeación dentro de un enfoque de planeación-gestión permanente, ¿no? Es el que nos falta mucho. Es un proceso, debemos de empujar para ese proceso y en ese sentido es más fácil que una obra que va a llenar un vacío y va a cumplir una función, va a obedecer a una programación de muchas acciones. A lo mejor adicionales a la obra misma, que tendrán que esos actores tener que operar y son engranadas esas acciones y si se engranan bien, entonces se pueden generar círculos virtuosos de la acción en las ciudades, en las regiones, van a ayudar a la corresponsabilidad, a la gobernanza, a la sustentabilidad, van a reducir costos de construcción y de operación, van a resolver o van a prever demandas no resueltas, van a dar un poco más de confianza, van a combatir el caos y las oportunidades perdidas de generar cadenas de valor, en fin, todo eso puede ser bien hecho o mejor hecho si se hace un proceso de planeación y gestión permanente y corresponsable. Excelente. Si quieren, sigo, pero pues para ya ir cerrando, querida Silvia, algunos comentarios. No sé si sobre estos temas yo nada más encontré bibliografía de Leslie Skyler y de Iñaki Uriarte, críticos sobre el tema de las grandes transformaciones que nunca se estudiaron ni nunca se previeron de los íconos. Ellos los llaman los proyectos íconos. Ustedes, ¿cuáles serían sus conclusiones en México para poder, digo, ya que le entramos con ese tema con la doctora Ligia, para poder, porque este mensaje lo escucha mucha gente, no le ponen like, pero luego me entero de que se enteran los que se deben de enterar. Entonces, ¿cuáles son esos consejos que pudiéramos transmitir, mi querida doctora Silvia Cristina? Y pues son muchos.
así como dijimos, ¿no? Los impactos son diversos y por lo tanto, pues también existen muchas recomendaciones, ¿no? Parte de ello es la participación social. No es que no participen, es cómo se participa y quiénes participan, ¿no? Y creo que tiene que ver la parte de la profesionalización, la formación para poder realmente contribuir con ello, ¿no? No es acudir a una reunión y votar por el plan, sino es realmente construirlo. Ujú. Y no estamos acostumbrados a esa parte porque queremos que las cosas sean inmediatas. Entonces, el crear realmente esa corresponsabilidad social, ¿no? Sobre participar, no solo en colegios, en comités, sino en expertos, ¿no? Dentro de este ámbito. Y digo expertos porque expertos no quiere decir que tenga un doctorado en planeación o urbanismo, sino que también sean especializados, ¿no? Porque la sociedad abierta, ¿no? Cuando lo digo, me dicen, es que ¿qué me va a proporcionar en información un ama de casa? Y digo, pues la ama de casa se desplaza, consume, ¿no? O sea, y tiene muchas tradiciones, aspectos culturales que a Es una veces usuaria de la ciudad. no lo vemos, ¿no? Entonces, sí falta la parte de representación, o sea, de representación, pero realmente quien vive la ciudad, ¿no? Porque bueno, muchos de nosotros, ¿no? No me incluyo porque sí trato de vivir la ciudad como se pueda aquí en Culiacán, ¿no? Pero lo cierto es que se mueven en puntos estratégicos y por medios donde el resto de la ciudad es ausente, ¿no? Entonces, ahí es poca la participación que pudiera dar sobre realmente cómo funciona el territorio, ¿no? Entonces, sí es importante el impulsar esa parte de crear, o sea, crear estos grupos representativos para construir esa ciudad, ¿no? Los movimientos sociales no son aislados, hay muchísimos, ¿no? Se crean muchísimas instituciones descentralizadas, por ejemplo, y cada una hace sus propios planes, ¿no? Por lo menos nosotros aquí en Culiacán lo vivimos, ¿no? Entonces dicen, no, es que esta institución hizo esta ciclovía, eh, el gobierno municipal hizo este proyecto y todos trabajan a veces hasta en el mismo punto, pero sin saber qué está haciendo uno o el otro, ¿no? Entonces, sí es muy importante esa parte que se daba y creo yo que fue más o menos en los 90 acerca de crear esos consejos consultivos sociales, pero con representatividad, ¿no? O sea, que realmente esté el experto, el que conoce desde su ámbito, ¿no? Esa es una. Y la otra es lo que comentaba ahorita, ¿no? O sea, los proyectos, se sigue todavía el plan con un listado de proyectos que ahora se jerarquiza, ¿no? Y es pues de largo, mediano, corto plazo, ¿no? Y esos proyectos tienen acciones. Pero a veces esas acciones que trae el plan, quien lo dejó antes, ¿no? No coinciden con las acciones gubernamentales nuevas, entonces se dejan de lado, ¿no? Entonces eso es muy importante. Que la correspondencia de un plan, por ejemplo, estatal o municipal, vaya acorde con esos planes de ordenamiento. Algo que está ausente en los planes de ordenamiento es la parte del tema de riesgos, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos instituciones que crean indicadores, estudian los riesgos, estudian la vulnerabilidad, estudian la seguridad y sin embargo ninguna confluye, ¿no? Y en un plan de ordenamiento están los elementos básicos, ¿no? De identificación de una estructura de ciudad, pero no qué sucede, ¿no? Y era parte de lo que ahorita también trabajé, que se crea un gran proyecto de marca aquí en Culiacán. No, no es crítica, ¿no? Hacia que sea negativo, sino lo cierto es que el plan de indicadores de Senapred, ¿no? Maneja esa zona como totalmente inundable, entonces afectada totalmente en el grado de contaminación y sin embargo está el proyecto, ¿no? Y se vive y la gente acude, pero nunca ha sucedido algo, o sea, algo grave, ¿no? Pero realmente está la vulnerabilidad sobre el territorio, ¿no?
y ese proyecto está ahí, ¿no? Y está funcionando. No digo que no funcione, ¿no? Pero son los elementos que se tendrían que valorar en un proyecto, ¿no? Y realmente ver, ¿no? Esa parte, ¿no? O sea, como la parte de la inversión privada, ¿no? O sea, generalmente en nuestras ciudades en México, la inversión privada es la que manda sobre la planeación, es la que nos indica hacia dónde va el desarrollo. Entonces, esa parte de confluir entre esa iniciativa privada y sobre los principios que nos tendrían que regir para crear ciudades, ¿no? Pues por lo menos que no nos pongan en riesgo, ¿no? Ya no decimos ahora que sean confortables, agradables, ¿no? En ese ámbito, ¿no? Sino seguras que tanto se manejan, ¿no? Sino que realmente se tenga conocimiento de ello. Sí se crean muchos indicadores, inclusive los temas de investigación dan de resultado indicadores, pero como siempre les digo, no pasan de crearse los indicadores porque no tenemos un observatorio general donde esos indicadores realmente pasen de un documento, en el caso de las tesis, o pasen de un proyecto a un seguimiento, ¿no? Porque el indicador no es crearlo y que ahí esté, ¿no? Sino es darle el seguimiento para ver qué está sucediendo a través del tiempo sobre ello. Por eso las investigaciones en otros países funcionan, ¿no? Porque no son investigaciones de publicar en 6 meses, un año, inclusive crítica fuerte, ¿no? Pero aunque soy beneficiada, pero para estar en el SNI, pues, ¿no? Sino son investigaciones para hacer proyecciones, ¿no? Y vemos que son investigaciones que inclusive se heredan entre grupos de investigación, ¿no? Que duraron 30, 50 años, tienen resultados y dan un seguimiento. Es lo mismo que le pasa a la ciudad, ¿no? Es como un alma viva, ¿no? Entonces, esa parte creo que nos cuesta mucho y pues es muchísimo trabajo institucional desde las diferentes miradas, ¿no? O sea, yo lo veo desde la academia, desde la investigación y digo, pues sí, efectivamente lo que está diciendo, los resultados que se dan en una tesis, por ejemplo, que es nuestro trabajo final de defensa, pues no alcanza esta proyección. Y yo veo tantos productos buenos que en qué punto, y siempre lo he dicho, en qué punto esos productos que salen 6 tesis, a lo mejor doctorales muy buenas, inclusive pueden ser de la misma ciudad, y en qué punto se van a reunir, cuándo vamos a hacer ese observatorio donde esos resultados estén vertidos ahí y les demos un seguimiento, ¿no? Entonces, que es un punto a lo mejor muy básico, ¿no? Pero no nada más me sucede a mí, ¿no? No nada más sucede en la Universidad Autónoma de Sinaloa, o sea, sucede y en universidades de América Latina sobre todo, ¿no? Donde estamos en ese proceso de desarrollo, ¿no? No quiero decir que subdesarrollados, pero lo cierto es que estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, desde las instituciones gubernamentales, pues es muy complicado que de forma aislada se haga. Y la otra es que el presupuesto para crear planes, pues sabemos que está inexistente, ¿no? O sea, los planes que se están creando realmente porque la iniciativa privada tiene interés sobre esa obra y son los paliativos, ¿no? Que se solicitan como impactos en la ciudad. Pero aún así no llegamos a esos proyectos de largo plazo. Se hacen proyectos de corto plazo en esos planes de obras macro, ¿no? Entonces, eso sí sería muy importante. Muchas gracias. No, hombre, Silvia, ahora sí que una buena cátedra, definitivamente. Mi querida Alicia, por favor, unas ¿Cómo, palabras como de cierre. No, 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 dime. cómo hacer para generar un proceso aprovechando eh, el trabajo tan valioso que hacen de unas 6 tesis doctorales al año, que no es cualquier cosa? ¿Cómo hacer para difundirlo? Sí, me atrevería humildemente a sugerir que hicieran sesiones anuales de presentación muy protocolarias como de consejo, no sé qué, a los funcionarios de todos los sectores. Señores, les presentamos el trabajo que se hizo este año. Hay ideas muy importantes, decir 2 o 3, para involucrarlos y detener el proceso, porque no es nada más tener la tesis, sino
que tiene que ver con esta preocupación, que parezco disco rayado, pero de planeación, gestión, hacer una cosa, pero el remedio y el trapito, digamos, el encontrar la forma de tener algún receptor que reaccione y que actúe o sea motivado por lo que estamos haciendo. Es bien importante. Nosotros planeamos hasta una vacación para que nos salga bien. Administramos el recurso, el tiempo, los pasos, los lugares, los actores. Y en el marco de desarrollo se requiere planear para reducir desequilibrios, para lograr una mejor calidad de vida, para tener empleo, equipamiento, servicios, cerca de las viviendas, con tiempos y formas de traslados. Bueno, no quisiera repetir todo, siempre lo mismo para proteger el medio ambiente, hacer que haya más y mejores recursos naturales, para invertir con mejor sentido, en fin, para vivir más contentos, más seguros, para convivir mejor, para evitar pleitos y problemas, en fin, se planea para todo eso y para lograr cosas con ese objetivo, que es bastante difícil, pues tenemos que operar simultáneamente y permanentemente en el plan y la gestión. No es nada más sacar el plan, sino ahora le vamos a ver cómo lo echamos a andar. Y una forma es involucrando desde el principio de la elaboración del plan a los actores principales y como promoviendo esa corresponsabilidad, ¿no? Que apoyen para hacer el plan, pero que también apoyen con el remedio y el trapito, ¿no? Y si no tenemos claro que un factor clave es la continuidad y trabajamos por esa continuidad, difícilmente vamos a superar la etapa de producir el plan y que se quede guardado y convencer cuando se necesite otro plan y se vuelva a hacer otro plan y se vuelva a quedar en el guardado. Como que también nosotros nos tenemos que creer eso de que cómo le hago para que haya continuidad, aunque yo ya no esté ahí en ese puesto o en ese lugar, cómo generar esa disciplina de hacer productos y lograr que se apliquen, ¿no? Y yo temo dentro de todo este proceso de ordenamiento territorial, temo mucho que se siga con esta costumbre de la visión sectorial. Plan de movilidad, plan de vivienda, de diferentes tiempos y en diferentes épocas y con diferentes enfoques, plan de vivienda, de movilidad, plan de riesgos, plan de sustentabilidad, plan de áreas verdes, plan verde, en fin, ¿por qué no sintetizar y juntar a todos los sectores para hacer un producto y hacerlos corresponsables, ¿no? Creo que ese es parte del reto que de momento se me ocurre que es el más importante. Doctora, y ese plan era la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que no se logró con ese objetivo. Entonces se volvió a hacer un gran diagnóstico con eso de que el territorio nacional ya no está sobrediagnosticado. Sí. Se volvió a hacer un gran diagnóstico, pero careció efectivamente de hacer una integralidad nacional. Integral y corresponsabilidad. O sea, se acaba el sexenio, se acaban los actores. ¿Quién le da continuidad? Pues nadie, pues fue el logro del sexenio anterior. No, era para operar. Claro, era para todos. Era para operar, no para hacer un nuevo plan. Pues Qué a mí se me amargados, ocurre una idea. No, doctora, es que en serio esas ideas nos multiplican las neuronas. Vamos a hacer unas palabras de despedida y nos vemos en la próxima. Entonces, empezamos, Silvi. Sí, pues muchas gracias, claro que tomo la palabra y creo que van a estar muy entusiasmados, ¿no? Que es parte de lo que es la finalidad, ¿no? De la investigación, que realmente sea escuchada, que tenga una vinculación y pues que responda a lo que inicialmente
es cuando ingresas, ¿no? Responde al problema, ¿no? Como dices, muchos diagnósticos y si tenemos resultados, pues hay que darlos a conocer, ¿no? Y sobre todo vincularlos, ¿no? Para que esos resultados puedan ser aplicados. Y pues muchas gracias por la invitación, pues es un tema muy amplio, ¿no? Yo creo que tocamos algunas aristas nada más y mencionamos algunos puntos, pero pues es un tema complejo, multidisciplinario, ¿no? Que no es de un periodo, no es de un gobierno, no es de un tipo de movimiento social, sino es de todos, ¿no? Y siempre va a tener esa parte que falte, ¿no? Pero yo creo que sí hay que intentarlo, ¿no? O sea, hay que analizar qué nos ha funcionado y si la integralidad nos funcionó, entonces creo que nos hace falta, ¿no? Entonces estamos muy dispersos, ¿no? Muy dispersos en la planeación. Entonces, al unificarnos, al poder tener criterios no homogéneos, ¿no? Sobre estrategias y acciones, yo creo que sería lo ideal. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias a ti. Doctora Alicia, por favor. Para mí, siempre es un placer participar y escucharte, Sofi. Me incomoda mucho que me digan doctora, de verdad, se los juro. No hay que poner la voz porque los doctores que realmente se sudaron para sacar sus doctorados deben de decir que no se vale. Pero se los agradezco mucho, para mí es un placer. Soy muy comprometida con algunos temas y parezco disco rayado, pero todo lo que sea contribuir a promover la difusión y la reflexión sobre estos temas cuenta conmigo. Les agradezco mucho y un placer conocerte, Silvia. Gracias. Pues entonces, muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo y muchos cariños y espero que esto se multiplique y vamos a seguir platicando, señoras. Vamos a seguir platicando. Las quiero mucho. Estamos a la orden y cuando ustedes digan, hacemos lo que sea necesario. Un abrazo muy caluroso, cariñoso y afectuoso. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, bye. Bye.